El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sigue en el ojo del huracán. Hay varias voces que están pidiendo su remoción, mientras tanto el presidente López Obrador lo respalda. Ya hay detenidos tras la violencia en el estado de Corregidora. Además, se anunciaron sanciones contra el Club Querétaro y siguen las indagatorias. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de miércoles, y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Miércoles, ¿cómo estás, Poncho? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues triste como todos los miércoles a esta hora. Si me veo muy rojo, no estoy mal, todo bien conmigo. Estuviste en Mar-a-Lago. Nada más que estuve en Mar-a-Lago, vine en mi helicóptero y en mi jet privado. Pero no le podemos ganar al pinche Manuel López San Martín. Saludos. Raúl Sánchez. Saludos. El Juanma Jiménez y yo, caray. Saludos. ¿Son los campeoncísimos del pádel? Sí, hombre. ¿Cuánto llevamos jugando? Yo creo que llevamos jugando pues de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Como 4 o 5 meses. No les hemos ganado una sola. ¿Y por qué no pides cambio de equipo? Digo, con todo respeto a Juanma, pero porque tú me conoces, ya sabes cómo soy. Sí. Hasta que no le ganemos Juanma y yo a ese par una vez, entonces ya podré cambiar tranquilamente de equipo. Pero no me voy a dar por vencido. No voy a cambiar de equipo. Pero no les podemos ganar. Y es que digo, para que se enteren del chisme completo, pues métanse a las redes de Juan Pablo o de Manuel, ¿no? Porque ahí ponen el video. Siempre hay un video posterior. Siempre. Que eso es lo que más duele, o sea, porque perdemos cenas, perdemos apuestas. Pues sí. Pero lo que más duele es ese video al final en donde tienes que aceptar tu derrota. ¿Quién ganó? Y la burla de los demás. Pero Juan y yo decimos que somos el equipo del pueblo en pádel porque la gente cree que ganamos nosotros en la votación siempre. Pues entonces sí. Con eso yo me quedo... Tienes el respaldo me popular. quedo tranquilo de que crean que soy más atlético que todos los demás. Pues sí, ¿no? Está muy bien. Nosotros te echamos porras. Todos los miércoles es lo mismo. Y a Juanma también. Pero pues ni modo. It is what it is. Oye. ¿Qué onda? Pues qué despapalle se traen en Palacio Nacional. Uh-huh. Es un caso muy complicado el tema que vamos a hablar. Son muchas aristas. Son puestos de poder muy, muy delicados. Y son acusaciones igualmente delicadas. Claro. Las filtraciones en el periodismo mexicano no son nuevas. No. Y a veces esas filtraciones ayudan a que el poder mismo se revise a sí mismo. Perdón por la redundancia. Pero las filtraciones sirven de eso. Sirven para golpear políticamente, pero a su vez para mostrar abusos, para mostrar ventajas, uh-huh. Aprovechamientos, malos comportamientos y tal. Lo digo porque creo que también tú nos vas a ayudar a entender qué es lo que está pasando, pero en realidad hay un pleito, según lo están registrando los medios y según lo han registrado también a nivel jurídico las demandas que hay. Y hay un pleito entre Julio Scherer, que es el ex asesor jurídico de la presidencia. Consejero jurídico, sí. Un hombre muy cercano al presidente López Obrador, un hombre con mucho poder durante su estancia en Palacio Nacional y ahora que ya no está tan bien como uh-huh. parte de un consejero, asesor, amigo cercano del presidente López Obrador. Y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y Santiago Nieto. Toda esta bronca deriva de unas investigaciones que la Fiscalía General de la República habría abierto en contra de 4 personas muy cercanas a Julio Scherer, uh-huh. abogados. Sí, no mal recuerdo. Y estas acusaciones en contra de los abogados por enriquecimiento ilícito y por otro tipo de extorsiones y otro tipo de cosas, parece ser que generó una lucha de poder en los medios de comunicación entre el fiscal y el ex consejero, asesor jurídico de la presidencia, a tal grado que esto ha llegado ya a la mañanera. El presidente López Obrador
como suele hacerlo, se deslinda de los conflictos al interior de su gabinete, al interior de su gobierno, y dice, bueno, pues cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera y cada quien tiene derecho a pelear o a discutir o a responder a acusaciones o a defenderse. Y lo que pasa en sí es que Alejandro Gertz Manero tiene un tema también muy delicado en sus manos en este momento, que viene de el matrimonio de su fallecido hermano. Exacto. Él considera, Alejandro Gertz Manero, que hubo una desatención por parte de la pareja de su hermano y de la familia de la pareja de su hermano para justamente con su hermano, que cayó muy enfermo, que finalmente falleció por ahí del 2015. 2015, sí. Y la acusación que está haciendo Alejandro Gertz Manero va en contra de la hija de la expareja del hermano de Alejandro Gertz Manero. Los hijos de ella han hecho una campaña mediática para defender a su mamá y para sacarla de la cárcel, porque cuando entra Gertz Manero en el 18, la mete inmediatamente a la cárcel, que es Alejandra Cuevas. Así es. Y el caso, y entonces son dos casos. Por una parte, lo que ha provocado la pelea entre Gertz y Julio Scherer. Y por otra parte, como a partir de una filtración de una llamada que se publicó la semana pasada, en la que Alejandro Gertz, que platicamos ya esta semana del tema, decía que tenía conocimiento y control sobre el proyecto de decisión que la Suprema Corte de Justicia va a tener para discutir el amparo que está interponiendo la familia de Alejandra Cuevas para liberarla del encarcelamiento. Le eleva el costo, le eleva el volumen, y esto ha llegado ya también al legislativo, en donde los legisladores están planteando algún tipo de juicio político, aceptar esta demanda que interponen los hijos de Alejandra Cuevas también para un juicio político a Alejandro Gertz Manero, porque él no quiere renunciar, porque el presidente de la República dice que no lo va a despedir y porque las leyes mexicanas de alguna manera lo protegen, aunque sí lo podrían destituir a partir de un juicio político. Entonces, a ver, es una historia muy complicada. Ahorita en 5 minutos tratamos de resumirla y ayudarles a ustedes a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está en juego, por qué está en la discusión pública y por qué es un caso tan trascendental y tan fundamental, porque Gertz Manero saldría de la Fiscalía hasta el 28, es el primer fiscal general de la República, porque antes eran procuradores generales de la República. Es un hombre tremendamente poderoso, tremendamente inteligente, con una trayectoria incluso académica, científica, investigadora importante. Julio Scherer es otro también hombre con mucha inteligencia, con mucho poder, con muchos recursos, lo mismo que Santiago Nieto. Entonces de pronto es un choque de trenes donde dices, puta, a ver, espérate, ¿de dónde está llegando qué cosa y dónde está cada aspecto de este caso, ¿no? Yo les diría, así es como se ve una lucha de poder, ¿no? Y una lucha de poderes. Y ciertamente lo grave, además de muchos datos de la gravedad y del detalle que tú nos acabas de dar, Juan Pablo, es que estamos hablando del fiscal general de todo el país, ¿no? Y donde ya se reconoció que esas llamadas sí son de él, ¿no? Porque ya se inició una investigación interna de cómo fue este espionaje y cómo pues, se grabó una conversación privada, sí oficial, pero privada del fiscal. Entonces ahí hay un punto, ¿no? Ahora, ciertamente muchos de los colegas periodistas que tienen columnas, desde la semana pasada, pero sobre todo esta, han publicado que hay una evaluación seria en Palacio Nacional de remover al fiscal de alguna u otra manera, que no sería de manera inmediata, sino que pues tendría que ocurrir en los próximos meses, sobre todo porque si lo hacen ahorita, pues sería reconocer que hay una falta, ¿no? Y AMLO, pues públicamente lo que está haciendo es respaldar a Gertz Manero, porque además sí me parece que considera que hay o sea, que es un hombre que le responde muy bien a los intereses que tiene, porque eso de creer que la Fiscalía es autónoma, pues nada más está en el papel, la verdad. No ha sido y no será, ni con las presidencias panistas, ni priistas, ni perredistas, porque además, ni morenistas, ni... ¿Se acuerdan al final? Digo, ya me voy a desviar un poquito, pero vale la pena. Al final del sexenio de Peña Nieto empezó toda esta campaña del fiscal carnal. Seguro se acuerdan, ¿no?
y querían poner a... ahorita se me va un nombre, pero era una persona muy cercana a Peña Nieto. Y la discusión en el Senado era porque este hombre, que era Alberto algo, se quedaría 9 años como fiscal, y entonces el nuevo gobierno, que pues estábamos entre la lucha de que si llegaba Andrés Manuel o que se quedaba el PRI o el PAN con Anaya llegaba, pues tendría un fiscal que no sería más que cercano al prismo peñanietista. Y entonces la oposición logró, en ese momento pues la oposición era Morena, el PRD, el PAN, logró que no se nombrara a este hombre más que por un pequeño periodo, ¿no? Esto mismo fue la discusión cuando Hertz Manero, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que Morena tiene mayoría apabullante en ambas cámaras y pues se logró el nombramiento sin problema alguno, ¿no? Entonces, el contexto es ese, porque quien tiene a la fiscalía, ahora que es autónoma, lo digo entre comillas, pues tiene la capacidad de hacer una mayor investigación, tiene mayor confianza de que pues tampoco te van a estar ahí hurgando lo que tú hagas y demás, ¿no? Pero regresando a este tema, el asunto es, ¿qué tanto va a aguantar Hertz? Yo creo que Hertz, pues, aguanta todo porque se siente muy confiado en este momento, pero me parece que mientras más pasen los meses y se acerque la próxima elección en 2024, va a ser cada vez más costoso, porque los casos que lleve el fiscal, que también ha sido una fiscalía que hay que decirlo, muy complicada, no me parece que haya dado buenos resultados en los casos estrella, como el de Emilio Lozoya. ¿No era Raúl Cervantes? No, Sí, era Raúl Cervantes, sí, no era Alberto, era Raúl Cervantes. Era una persona muy cercana a Peña Nieto y todo el mundo le decía el fiscal carnal porque pues justo querían ponerlo que estuviera transeccionalmente, ¿no? Y pues que de alguna u otra manera blindara al actual sexenio. Al final pasó de otra manera y eso después se los podemos contar, pero esa era la intención, ¿no? Y esto también es importante, ¿por qué? Porque Hertz estaría, como decías tú, hasta 2028, ¿no? Entonces sería transeccional el asunto. Y si Hertz se mantiene y pues tiene una lealtad con el presidente, pues entonces no va a haber mayor posibilidad de investigación. No sé si haya cosas que investigarle, yo creo que sí, ¿no? Pero entonces ese es otro tema de las aristas. Pero yo reitero, el tema es, muchas voces están diciendo que en Palacio Nacional sí lo van a remover y están evaluando cómo hacerlo, pero que no sería de manera inmediata. De entrada el Senado lo va a llamar a comparecer. Que ese es un tema importante, ¿no? Que no hay que perder tampoco de vista las últimas declaraciones de Ricardo Monreal respecto a la comparecencia que tendrá, ya lo dijeron que es la semana siguiente, finales de la próxima semana, ante comisiones para defender el caso a partir de la filtración de la llamada, en el cual Hertz tendría que demostrar que no existió un abuso de poder, un abuso de su cargo, para mantener a una persona supuestamente, presuntamente inocente en la cárcel. O sea, también ya le entró el legislativo en ese sentido, pues y hay una demanda de juicio político en su contra que interpuso la familia de Alejandra Cuevas en contra de Hertz en la Cámara de Diputados. Exactamente. Y el Senado entra porque el Senado es la Cámara que nombra a los fiscales. Entonces ahí es donde se tiene que llevar a cabo esta discusión. Lo que sabemos de nuestras fuentes dentro del Senado es que Monreal logró esta comparecencia, aunque más lo pedía la oposición, pero con un acuerdo de civilidad, de que no le van a hacer un escándalo mayor, de que sí va a haber cuestionamientos obviamente democráticos y civilizados, pero que no va a ser como que van a poner pancartas por todos lados y demás. Yo creo que está por verse, pero creo que sí hay una idea de cuidar a Hertz Manero en una comparecencia, pues para que no se arme un escándalo mayor, pero tendrá que responder preguntas muy fuertes y directas de la oposición y de cosas que pues acabamos de describir, de audios donde señala que tiene una colusión con ministros de la Corte, ¿no? Que eso también me parece gravísimo y que lo analizábamos en el programa pasado, porque pues, entonces ¿qué diferencia y qué distancia hay entre los poderes? El 14 de marzo la Suprema Corte de Justicia de este país tendrá que demostrar su independencia, su autonomía, con la resolución del caso de Alejandra Cuevas. Exacto. Si bien, como lo expuso, y lo decíamos ese día también, como dices, la Suprema Corte de Justicia su posición ante la llamada y decía que no, y que eran autónomos, y que las decisiones y los posicionamientos se hacían públicos y se discutían en público, y que a partir de ahí era complicado pensar o creer en un sometimiento. La verdad es que
como también lo decías tú respecto al tema de la fiscalía y como lo decía Arturo Saldívar respecto al tema de la Corte, pues la Corte tampoco en México nunca ha sido independiente. Pues no, se reparten los partidos a los ministros. Se los reparten y hay presiones políticas, y hay presiones presidenciales, y hay presiones de todo tipo, en la que muchas veces esta política en la que se mueve pues los poderes de nuestro país justamente recaen sobre ese tipo de intereses y de colusiones y de amiguismos y de favoritismos y pensar que la Corte es completamente independiente, pues la verdad es que en el papel sí, pero en realidad ni en este gobierno ni en los anteriores pues no ha tenido como esa independencia, porque hay un poder presidencial muy grande en este país y siempre lo ha habido y lo sigue habiendo, incluso ahora más concentrado. Pero el 14 de marzo será una fecha fundamental en este caso y que tendrá mucho que ver entonces en el futuro de Gertz, porque en caso de que le cedan el amparo y ella pueda salir libre, quien va a quedar mal es el fiscal general de la República. Y yo no sé si eso se podría tomar como una batalla ganada, por ejemplo, para Julio Scherer, según esta lucha de poder de la que hablabas. Pero lo que sí es cierto también es que muchos nos cuestionamos el por qué el presidente permite este tipo de conflictos al interior de su gobierno, al interior de su gabinete. ¿Por qué no los detiene? ¿Por qué no obliga a que se diriman en privado y no mediáticamente y en público? Y porque esto al final de cuentas daña a su gobierno, daña a su imagen. Las respuestas que ha dado en la mañanera no son precisamente las respuestas de un presidente que respeta cabalmente la ley y la separación de poderes, sino pues de entender que hay espaldarazos y que aunque sea un tema personal para Gertz, pues lo entiende porque se trata de su hermano, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es la parte moral ni la parte ética, sino es la parte legal, jurídica de esa separación de poderes. Sí, y mira, la verdad es que con Gertz y con Scherer y con Santiago Nieto, que digo, Santiago Nieto, el asunto y cómo lo meten aquí es porque siempre hubo un choque con Gertz Manero, desde que Santiago Nieto era titular de la UIF. Y yo no lo digo, pero nada más sigan el camino de que últimamente ha habido muchos reportajes de la UIF, tiene una investigación. Pues qué buenas fuentes y tienen. Y específicamente el caso Lozoya los rompió, ¿no? Por la persecución que hacía Nieto y la defensa que hacía Gertz de Lozoya. Y entonces, a ver, lo primero, y que en este podcast está grabado desde que empezamos a hacer este maravilloso programa. Yo sostengo que Andrés Manuel es como estos papás, mala onda, que tiene 3 hijos y entonces se están peleando en la sala y entonces es como, papá me pegó, y entonces el papá los alebresta, es como de, ¿no? Y entonces, en lugar de separarlos, deja que se peleen, ¿no? Como para que aprendan a defenderse y así. Y algunos lo ponen más como en una cuestión maoísta, ¿no? Que alguna vez también nos lo explicaban así y de otra manera, ¿no? Pero lo cierto es que él tiene una actitud en general así. Sí llega a cambiar cuando hay una decepción grande, porque sí también ha habido momentos donde su equipo dice, pues que lo investiguen, o sea, como que, pero aquí se ve que hay un gran respaldo. Ahora también, yo reitero, es una lucha de poder auténtica la que estamos viendo, pero usualmente eso no afecta tanto me parece, en la noción de voto de la gente, porque creo que no todos tienen la noción, es muy político, no tienen la noción de quién es Scherer, de quién es, ¿no? Y porque estamos metidos en nuestra vida diaria en otro tipo de cuestiones, pero creo que tanto Scherer estuvo al lado del presidente pegadito en las últimas decisiones desde el inicio de su gobierno, como Santiago Nieto en las investigaciones que solicitó, porque el propio presidente decía, Santiago Nieto no hace nada sin que yo me mueva, como Scherer para las distintas investigaciones que también ha abierto respecto a varios casos. Entonces, hay una información que todos ellos tienen y que pues el presidente sabe, pues digamos que cuidar a los suyos cuando tienen esa información. La próxima semana será fundamental, ya lo decíamos, el 14 de marzo, esta decisión de la Suprema Corte, la comparecencia de Gertz en el Senado y la manera en la que se mueva la petición de juicio político en contra de Gertz. La próxima semana muchas de estas dudas se van a ir resolviendo y eso va a aclarar el panorama para la posible remoción, como tú decías, según lo que informan los columnistas y los chismes en la política, o
el fortalecimiento de Gertz al frente de la Fiscalía y el fortalecimiento aún más de uno de los hombres más poderosos de este país. Que corran las apuestas. Díganos qué piensan, ¿no? En esta carrerita de chicken. ¿Qué? En la carrera de chicken, que es cuando vienen dos coches. Ah, claro. Jude Chicken. Sí. Uno contra otro. Sí. Y a ver quién da el volantazo primero o quién se estrella. Y dije, Chicken Little. Pollito Chicken. ¿Yo qué? ¿Se está cayendo el cielo? No. No me acordaba, pero sí. Bueno, y pasando al otro tema, porque ya nos quedan 2 minutitos. Nada, pero... puro pájaro nalgón. Bueno, pero, o sea, que me encanta esa frase, siempre lo digo. Es y ya habíamos buscado el porqué, ¿verdad? Sí. Y ya se me olvidó. Porque no hay pájaros nalgones. Ah, exacto. Entonces, pues es como falso. O sea, yo tendría todo un debate de que los pavos reales, pero no voy a entrar en ese momento. Sí, yo no estaría de acuerdo contigo. Pero bueno, mira, yo lo único que te diría de las sanciones anunciadas al Club Querétaro y las cuestiones que están... las acciones que están llevando a cabo por la violencia en el Estadio Corregidora es que ya hay detenidos, ¿no? Faltan todavía, y me parece que faltan muchísimos, pero ya hay una acción real de la Fiscalía de Querétaro respecto a los detenidos. Me parece que las sanciones pues son un poco débiles, pero pues ahí está Mikel Arriola explicando que por qué no los pueden desafiliar y demás. Pero hay cosas más profundas que creo que se deben seguir indagando. Las Chivas ya decidieron que desaparecen los... Me revienta en la madre esta descripción de porras de animación. Grupos, ¿no? Grupos de animación, qué asco, qué palabra tan espantosa, término tan espantoso. Que las desaparezcan. ¿Por qué caramba los dueños no quieren desaparecer a las barras? Me genera muchísima duda. Obviamente pues, hay ahí una... follow the money. Sí, follow the money, una colusión ¿cómo se llama cuando un ente vive del otro ente? ¿Cómo se dice? Una simbiosis. Una simbiosis, entre ambos. Y pues a ver el tiempo, a ver cómo les va con estas decisiones. Dicen el tema del Fan ID, de identificarte cuando vas a entrar al estadio, pero... A ver, yo me pregunto, tú compras un boleto y dice Alfonso Basilio, y pues yo voy, tú me prestas tu credencial y digo, o sea, ¿qué? ¿Me van a decir que no? Pues claro, me van a decir que sí. Pues sí. O sea, no vas a estar revisando la cara y los datos biométricos de cada una de las personas. Tendría que ser como con huella digital o no sé, pero a ver si están dispuestos a hacer el gasto, pero para mí es una burla y las sanciones no son suficientes, pero pues a ver qué dice el tiempo. Pues ahí lo vamos a estar informando y por supuesto léanlo en Político MX. Bueno, ahí está la información. Les agradezco a ustedes, Grupo de Animación de Escuanto. Muchas gracias. Ustedes nunca desaparezcan. A la barra de Escuanto. Que no son porriles ustedes. No, para nada. Muy civilizados. Muy decentes. Muy amenos siempre. Gracias por escucharnos. Por supuesto a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A Iván Cerón, David Galicia, César García. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias, Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. Escuanto. Juan Pablo de Escuanto. Hasta luego. Escuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.